¿Sabías que en México el cáncer más letal es el cáncer de ovario? En México se registran 3.277 casos, con una mortalidad del 64%. Es decir, 2.105 mujeres mueren al año. Alrededor del mundo, ocupa el 7º lugar. Muchas veces no le tomamos importancia a todas estas estadísticas, pero cuando tú o tu familia pasan a ser parte de esta, entonces todo cambia. Por ejemplo, las estadísticas en mi familia materna son las siguientes. 22% de las mujeres ha tenido cáncer de ovario. 17% ha fallecido a causa de este. Y 17% ha confirmado tener la mutación del gen BRCA1. Todo esto en 4 generaciones. El cáncer de ovario es silencioso y difícil de detectar, puesto que este tumor crece rápidamente. A la vez, sus síntomas muchas veces son confundidos con otras enfermedades, como colitis o gastritis. Estos síntomas pueden ser como dolores pélvicos o abdominales, fatiga, molestias estomacales, indigestión, dolores de espalda, estreñimiento, por nombrar algunos. Este cáncer se produce cuando el ADN de la célula crece descontroladamente y esta puede formar tumores. Pero ninguno de estos síntomas fue mi primer contacto con el cáncer. Mi primer contacto con el cáncer de ovario fue al ver a mi madre llorar, cuando ella se entera que su hermana mayor ha sido diagnosticada con este cáncer. Mi tía era soltera. Era la alegría de las fiestas. Mi tía, la que guardaba ropones o chambritas de todos sus sobrinos, la que nunca tuvo un bebé. Mi tía fue diagnosticada con cáncer a la edad de 40 años y ahora ella pasa a ser parte de una estadística. Uno de los factores que implica mayor riesgo es no haber tenido ningún parto. Mi segundo contacto fue en el consultorio del médico familiar, pero yo no lo sabía. Yo no comprendía por qué el médico había ordenado una cirugía para mi madre de urgencia, la cual se realizó al día siguiente. Recuerdo entrar a la habitación del hospital para poder ver a mi madre, pero mi padre, con una voz quebrantada y llorando, me ordena salir. Son pocas las veces que yo he visto a mi padre llorar. Es ahí que sé que tengo mi segundo contacto con este cáncer. Mi madre, quien meses antes había llorado por su hermana, ahora ella también tiene cáncer de ovario. Otro factor de riesgo es tener antecedentes familiares con cáncer de seno, ovario o de colon o algún cáncer ginecológico. Mi madre tenía 39 años, casada desde los 18 con 3 hijos. Era una mujer sana, ama de casa, una madre consentidora y disciplinada. Hasta ese momento yo solo había visto un poco de lo que significaba este cáncer de ovario, pero ahora vive en mi propia casa. Yo no entendía de estadísticas o no sabía de porcentajes ni cuánta gente era la que sobrevivía. Yo solo sabía que se necesitaban quimioterapias o radiaciones para poder combatirlo. Y yo solo confiaba en Dios y en los médicos para que ellos pudieran salvar a mi tía y a mi madre. Pero la realidad es que el 70 al 80% de los cánceres de ovario son detectados en etapas avanzadas. Ahora ellas ya son parte de una estadística. Así como este cáncer tiene síntomas, también tiene claves para poder detectarlo. Y estas son antecedentes familiares, tener una madre o una hermana que hayan tenido cáncer o hayan sufrido cáncer de ovario, útero o mama, menopausia. Frecuentemente el cáncer de ovario es detectado después de la menopausia. Estilo de vida, obesidad, tabaquismo o sedentarismo. Genética. Tener la mutación del gen BRCA1 o BRCA2. Hormonas. No haber tenido hijos, no haber tomado la píldora anticonceptiva,
comenzar una menstruación temprana o tener una menopausia tardía, problemas ginecólogos pélvicos, haber tenido quistes ováricos o endometriosis. Es muy importante tener todo esto en cuenta y siempre escuchar a nuestro cuerpo, a dejar o no dejar pasar ningún síntoma. Tal vez no sea nada, pero si lo es, tendremos tiempo para prevenir o hacer un tratamiento en una etapa temprana. Mi madre y mi tía no tuvieron mucho tiempo, así que se llegó el momento en que las dos simultáneamente se encontraban graves cada día. Entonces, el 31 de agosto de 1985, mi tía fallece a la edad de 42 años. En tan solo 20 días, el 20 de septiembre de 1985, mi madre fallece a la edad de 40 años. Pasaron 23 años para que tuviera mi tercer contacto con este cáncer. Al igual que mi madre, ahora yo me encuentro en la misma situación. Mi hermana, quien es 7 años mayor que yo, había sido diagnosticada con cáncer de ovario a la edad de 44 años. Las estadísticas empiezan a tener más sentido. Sabemos que nuestro riesgo es alto, puesto que tenemos familia directa con cáncer de ovario. Ella visitaba al médico constantemente y estos ordenaban periódicamente pruebas, como ultrasonidos, que por lo general es la primera prueba que hacen. Ultrasonido vaginal es lo mismo que un ultrasonido, pero este tiene un aparato que es introducido en la vagina. Una topografía computarizada, CT, imágenes por resonancia magnética, MRI, y prueba de sangre CA125. Esta prueba de sangre mide la proteína CA125 en la sangre. La cantidad de proteína es elevada más del 80% cuando las mujeres tienen cáncer de ovario en una etapa avanzada y el 50% cuando tienen cáncer de ovario en una etapa temprana. Esta prueba también puede ser utilizada como un marcador de tumores. Mi hermana, después de 3 meses de resultados favorables, comenzó a tener otra vez molestias. Los doctores, al hacerle otras pruebas, como la A125, se dan cuenta que su proteína es muy alta y a la vez tiene una masa en los ovarios. Al igual que mi madre, ella se somete a una cirugía en la cual se descubre que el cáncer de ovario estaba en una etapa 3. El cáncer de ovario tiene 4 etapas. La etapa 1 es donde se encuentra en uno o dos o ambos ovarios. La etapa 2 ha diseminado a otros órganos como el útero, la vejiga, el colon o el recto. La etapa 3 es cuando se propaga al revestimiento del abdomen y pudo haberse propagado a la pelvis o se ha extendido a los ganglios linfáticos. En la etapa 4 es cuando el cáncer se ha propagado a otros órganos en distintas partes del cuerpo. En esta etapa es la que tiene menos esperanza de vida. Creo que la medicina también tiene etapas. Siempre está avanzando al igual que la tecnología. La nueva oncóloga de mi hermana le ordenó una prueba genética BRCA1 y BRCA2. Así es como ella pasa a ser parte de la estadística de mujeres con una mutación genética. Esta es una prueba que busca la mutación de los genes BRCA1 y BRCA2. Estos genes están vinculados con cánceres de ovario o mama. La Fundación Susana G. Komen nos dice que el 4% de las hispanas tiene la mutación genética BRCA1. Por ahora no se tienen datos para la mutación genética BRCA2 entre las hispanas. Así como mi madre y mi tía, mi hermana también se sometió a quimioterapias. Pero gracias a Dios, su destino ha sido muy diferente. Ya han pasado 8 años y ahora ella pasa a ser parte de otra estadística. La estadística de los sobrevivientes. Pero
Para poder comprender un poco de la tasa de supervivencia, se sabe que hay 3 tipos de cáncer de ovario. El carcinoma epitelial es el más común. El 85 al 90% de los cánceres de ovario son de este tipo. El neoplasia malignas de células germinales. Este es un tipo de cáncer de ovario poco frecuente. Usualmente es común en mujeres de 10 a 29 años de edad. Y el neoplasias malignas estromales, una forma rara de cáncer de ovario. La tasa de supervivencia del tipo carcinoma epitelial, como el diagnosticado para mi hermana, es el 90% en la etapa 1, el 70% en la etapa 2, el 39% en la etapa 3 y el 17% en la etapa 4. Le doy gracias a Dios que ella pasó a ser parte de la estadística de los sobrevivientes. Mi cuarto contacto con el cáncer de ovario fue hace 6 años. Mi abuela materna, quien vio morir a 2 de sus hijas y quien la mayor de sus nietas es una sobreviviente, ahora ella, a la edad de 88 años, ha sido diagnosticado con cáncer de ovario. Una mujer fuerte, mi abuela, que tuvo 10 hijos, los cuales ella crió sola. 4 mujeres, de las cuales ella vio morir a 2. 6 hombres, todos profesionistas. La recuerdo como una abuela coqueta que, a pesar de cuando estaba enferma, le pedía a mi tía que la maquillara. Traía sus uñas pintadas, se perfumaba y cuando sabía que venía una visita, pedía una mascada para estar presentable. Tristemente, el 8 de noviembre del 2014 fallece a la edad de 89 años. ¿Recuerdan que les mencioné que el 17% de las mujeres en mi familia tenían la mutación del gen BRCA1? Como ya les había comentado, mi hermana es una de ellas, la otra soy yo. Parece ser que la historia de mi tía y mi madre se repetiría una vez más. La prueba BRCA1 y BRCA2 es recomendable para los parientes consanguíneos de alguien que tiene una mutación en ese gen. Este tiene un beneficio para ellos, puesto que ayuda a tomar medidas que pueden reducir el riesgo. Se estima que el 10% de los casos del cáncer de ovario se originan con esta mutación. El gen BRCA1 tiene un riesgo del 35 al 70% de padecer cáncer y el BRCA2 es un riesgo del 10 al 30%. Cuando mi hermana es diagnosticada y comienza sus quimioterapias, yo le informo a mi ginecóloga que tenía un cambio en mi historia médico familiar. Ella inmediatamente me manda a hacer las pruebas de CA125 y la prueba del gen BRCA1 y BRCA2. Mis resultados fueron: mi proteína era alta y tenía el gen. Mi nueva ginecóloga oncóloga, ella de una manera muy profesional me deja saber que yo tengo un 70% de riesgo de desarrollar cáncer de ovario y que este es muy difícil de detectar en una etapa temprana. Me dio 2 opciones. Una sería monitorearme cada 3 meses y la otra opción sería una histerectomía. Y así como hace muchos años atrás, al igual que mis padres, ahora yo me encontraba también hablando de una cirugía. La oncóloga me recomendó también una mastectomía, la cual no acepté, puesto que el cáncer de mama es un poco más fácil de detectar. Entonces, a la edad de 38 años, se me practicó una histerectomía total. La histerectomía total es la extirpación de los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el cuello uterino y la vagina. Los efectos secundarios son similares a los de una menopausia. A pesar de que esta cirugía baja mi riesgo de cáncer considerablemente, el riesgo de cáncer de mama todavía existe. Por lo tanto, mi rutina era ir al médico cada 3 meses.
Así estuve por 2 años, hasta que un día mi prueba mostraba unas microcalcificaciones. Su apariencia y su patrón llevaron a la oncóloga a ordenar una biopsia. Fue después de la biopsia y de los resultados que decidí a la edad de 40 años que se me practicara una mastectomía bilateral. Esta consiste en estripar ambos senos. Mi histerectomía y mastectomía fueron cirugías preventivas. Después de 6 años que yo me entero que tengo la misma mutación de gen que mi hermana, mi hija a la edad de 25 años decide hacerse la misma prueba, siendo su resultado el mismo que el de nosotras, mutación de gen BRCA1. Ella está tomando todas las precauciones necesarias para poder prevenir este cáncer. Al igual que su tía y yo, ella tiene consultas y pruebas periódicamente con los médicos. Ellos la siguen muy de cerca siempre. Mi hija es una mariposa social, muy dedicada a su carrera profesional. Es también una atleta maratonista. Pero también ella ha pasado a ser una estadística en el mundo y en nuestra familia. No soy una experta en cáncer de ovario y mucho menos soy un médico. Solo soy parte de esta historia. Espero que todas mis palabras sirvan de aliento, ayuda o esperanza para alguien más. Porque este cáncer se puede prevenir. Solo conoce tu cuerpo, conoce los síntomas. Recuerda, algunos son dolores pélvicos o abdominales, síntomas urinarios, fatiga, molestias estomacales, indigestión, dolores de espalda, estreñimiento. Y conoce las claves. ¿Cuáles son? Estas son antecedentes familiares, menopausia, estilo de vida, genética y hormona. Recuerda que el cáncer de ovario es silencioso, pero no del todo invisible. Así podrás detectarlo a tiempo. La medicina y la tecnología avanzan cada día. Por ahora tenemos pruebas como las que son la de sangre, la CA125, ultrasonidos, MRI, CT o las pruebas de mutación de gen BRCA, BRCA2. No dejes que este cáncer de ovario te convierta en una estadística. A veces pienso que si mi tía, mi madre o mi abuela hubiesen tenido toda esta información, tal vez una de ellas estuviera contando su historia. Muchas gracias por escuchar.